Bueno, hermanos, buenos días, bienvenidos nuevamente al Centro Evangélico de Manuel, aquí en La Uruca. Es una bendición, como decía ahora mi esposa en las oraciones, que el Señor nos ha dado este lugar para venir tranquilamente y disfrutar de congregarnos, de amarnos, de edificarnos unos a otros por medio de la palabra del Señor, que es la que nos sostiene, la que nos guía cada día. Por eso estamos aquí, felices, agradecidos al Señor. Y vamos a aprovechar ese tiempo para exponer su palabra una vez más, como lo hacemos cada domingo. Así que los invito a que me acompañen al libro de Isaías, uno de los profetas mayores de la palabra, que es de los libros que he estado estudiando, hermosísimo. Y vamos a ir al capítulo 27. Y vamos a leer en el capítulo 27 de Isaías, del versículo 1 al versículo 3. Si usted tiene Biblia, puede buscarlo. Si no tiene Biblia, la vamos a poner en pantalla. Ahí está en pantalla. Y también tenemos una Biblia por allá por si alguien ocupa. ¿Ok? Entonces aquí tenemos bastante. Lo que sí sería bueno, y mi recomendación es que apaguen teléfonos, que pongan vibrador, que lo pongan en avión, que no los vaya a interrumpir en la prédica, para que puedan estar 100% concentrados de aquí en adelante en la palabra del Señor, que es lo más importante de esta fiesta que celebramos cada domingo. Amén. Bueno, ya después de esa recomendación, vamos a la palabra. Dice la palabra en Isaías 27, versículo 1 al 3. En aquel día, Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte, al Leviatán, serpiente veloz, y al Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. En aquel día, cantad acerca de la viña del vino rojo. Yo, Jehová, la guardo, cada momento la regaré, la guardaré de noche y de día, para que nadie la dañe. Hasta aquí la palabra del Señor. Amén. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das una vez más de venir aquí, Señor, a tu casa, a esta congregación, Señor, que nos has bendecido tanto y nos das la oportunidad de venir y exponer tu palabra, que es maravillosa, que es viva y eficaz, que nunca pasa, que es la misma de ayer, de hoy y mañana, porque así es, porque eres tú, Señor, a través de ella siempre hablándonos a nuestros corazones, Señor. Por eso te pedimos humildemente, como siempre, Señor, te lo pedimos que hables a nuestra mente, a nuestros corazones, a cada uno de nosotros, Señor, en medio de este mensaje que se ha preparado, para que toda la honra y la gloria sean solamente para ti, Señor, y que se haga conforme a tu voluntad. Que la escuchemos, que la entendamos, pero especialmente que la vivamos cada uno de nosotros, Señor. Que podamos entender, Señor, que en ella estaremos seguros. Gracias, Padre Santo. Todo esto te lo pedimos en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, hermanos, pueden tomar asiento y vamos a el mensaje de hoy. Como leímos ahí, el título de la prédica de hoy se llama La Viña de Dios. Y los que han escuchado un poquito de la viña saben que en la palabra del Señor, el Señor usa mucho la referencia de la viña. Saben que es una viña, ¿verdad? Una viña es como decir un huerto de uvas, de las plantas de la vid, donde crecen las uvas, ¿verdad? Entonces, como ese que está ahí, ¿sí? En la imagen. Hoy están los chiquillos volando, ¿verdad? A veces se despiertan, a veces no, hoy andan bien despiertos. ¿Ok? Bueno, ahí la tenemos entonces. Esa es una viña, pero hermosísima, ¿verdad? Yo conozco unas ahí en
en Atenas, que son más chiquititas. Aquí en Costa Rica no somos tan especialistas, pero en Europa, ¿verdad? Hay, en Asia hay unas viñas que son así mucho más grandes, ¿verdad? En Estados Unidos también. Pero bueno, esa es la viña para que ustedes la tengan referenciada. Y el Señor usa mucho la viña para darnos muchas enseñanzas a través de su palabra, que eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Por eso la prédica se llama la viña de Dios. Pero vamos a ir al contexto de este pasaje que acabamos de leer de Isaías 27, 1 al 3. Dicen los estudiosos que el capítulo 24, 25, 26 y 27 de Isaías, que ya los hemos estado viendo aquí en la iglesia en diferentes domingos, se les llama o se les considera el Apocalipsis de Isaías. Es decir, es como que ustedes están leyendo el Apocalipsis de Juan, pero narrado por Isaías. Por eso es que vamos a ir viendo este Apocalipsis o este tiempo futuro, ¿verdad? Final de los tiempos. Históricamente se sitúa este pasaje entre finales del siglo 8 y principios del siglo 7 a.C. durante el auge del imperio asirio. Es decir, cuando iban ellos venían del cautiverio de Babilonia. Entonces, más que todo esto es como el contexto histórico, pero si lo vemos en la parte espiritual, es el Apocalipsis, está hablando de los tiempos finales. Aunque Isaías narra sobre el tiempo de los judíos, de ese presente y lo que van a vivir en ese momento, también nuestro Señor nos habla de ese tiempo futuro, que es el que vamos a ir viendo poco a poco. ¿Y cómo empieza la palabra? Dice, en aquel día. ¿Cuál día? Los tiempos finales, ¿verdad? Porque estamos hablando de ese tiempo final, de ese Apocalipsis que vemos en el Antiguo Testamento. Dice, en aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte al Leviatán. Más bien, me imagino que la mayoría de ustedes saben quién es Leviatán o quién era Leviatán. Pero igual vamos a ir viendo un poquito sobre este personaje que dice aquí la palabra de Leviatán. ¿Quién es ese Leviatán? Si en algún momento tienen tiempo para poder leerse el capítulo 41 de Job, van a ver específicamente cómo el Señor describe a Leviatán, ¿verdad? Dice el versículo 1, ¿sacarás tú al Leviatán con anzuelo o con cuerda que le eches en su lengua? Le dice Dios a Job, como diciendo, ¿usted cree que usted con una caña de pescar va a poder sacar al Leviatán? Cuando ustedes van y leen todo lo que dice el capítulo 41 de Leviatán, resulta que Leviatán era una criatura grandísima. Era una criatura que todo ser humano le temía, ¿verdad? Algunos estudiosos ¿verdad? Yo he leído que hablan de que era un cocodrilo gigante, porque vivía en el agua, ¿verdad? Otros hablan de que era como una serpiente gigante. Otros estudiosos hablan de que era un dinosaurio muy grande, uno de los dinosaurios más temidos, ¿verdad? Lo comparan con el espinosaurio por las descripciones que están en el libro de Job, pero era un animal gigantesco y que cualquier hombre, cualquier rey, cualquier fuerte, dice la palabra, quedaba sin aliento a la par de él, imagínense, ¿verdad? Entonces el Señor, para recordarle a Job su grandeza, le dice en este versículo, ¿sacarás tú al Leviatán con anzuelo o con cuerda que le eches en su lengua? Si yo lo creé, él hace lo que yo digo, él se sujeta a lo que yo diga, ¿verdad? ¿Usted cree que usted va a poder dominarlo? Le dice a Job, como para que Job entienda con quién está hablando Job, que es Dios, el Dios todopoderoso que cantábamos hace unos minutos. Salmos 104, del 25 al 26 dice, he allí, dice, el grande y anchuroso mar, es donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes, allí andan las naves, allí está el Leviatán que hiciste para que jugase en él. Es decir, para el Leviatán, el mar es un simple
campo de juegos, ¿verdad? Imagínense el tamaño que puede tener ese animal, o tenía ese animal del tiempo de Job. Si el mar era como decir el parquecito para ir a jugar, ¿verdad? Y el mar tiene infinidad de animales, pequeños y grandes, pero también tenía el Leviatán, es decir, el más grande de todos era el Leviatán. Era un ser sumamente gigante, grandísimo, ¿verdad? Ese era el animal que conocía Job. De hecho, hay otro también que está también en Job, que es Behemoth también, que es otro animal muy grande también, que también convivía con Job, porque Job es de las historias más antiguas de la humanidad, ¿verdad? El contexto histórico de Job es de los más antiguos, ¿verdad? Entonces algunos estudios dicen que en ese tiempo de Job los dinosaurios andaban, o los animales grandes, reptiles grandes como los dinosaurios, andaban por la tierra, caminaban con los seres humanos. Y eso lo vemos en el libro de Job. Para los que les gusta un poquito esta parte de este tema, a mí me gusta muchísimo, y yo lo he visto hoy con mis hijos. Es muy hermoso ver cómo eran nuestros hermanos en aquella antigüedad y los animales con los que convivían, ¿verdad? Hoy nosotros vemos un perro ahí, medio grandecillo, y ya nos da miedo, ¿verdad? En aquel entonces las personas convivían con animales muy grandes, que con el tiempo las narraciones de esos animales, unos decían que volaba y otros decían que echaba fuego de su boca, y el otro decía que era muy grande, que no le entraban las lanzas, ¿verdad? Estos animales tan grandes que narra la palabra. Entonces las historias poco a poco se fueron narrando hasta que fueron los que iban pintando y los que iban escribiendo las historias y fueron construyendo una imagen de un dragón, que es ese dragón mitológico que conocen en muchas leyendas, en otras culturas, que tiene alas, que echa fuego y que en realidad el dragón es una mezcla de todos los animales gigantes o grandes que habían en ese tiempo, ¿verdad? Por eso es que la Biblia también menciona la palabra dragón o monstruo, también habla de monstruos marítimos, de monstruos gigantes. Entonces son las palabras que se usan en la Biblia para que podamos entender, ¿verdad? Pero ¿quién era este Leviatán? Aquí estamos hablando de un ser que convivía en el tiempo de Job. Pero este Leviatán que vemos en Isaías, que dice la palabra, fuerte, dice, castigará con su espada, que Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte al Leviatán, serpiente veloz. Dice la palabra que era una serpiente veloz. Era serpiente. Entonces no era ese dinosaurio. Bueno, los dinosaurios también tienen, son reptiles también, ¿verdad? Entonces, igual que las serpientes. Después dice en ese mismo versículo 1, y al Leviatán, serpiente tortuosa. ¿Saben qué significa tortuosa? ¿Ah? Bueno. ¿Ah? Lento, no, tortuosa es como decir a lo tico, así para que podamos entender, tramadora, tramador, engañadora, eso es tortuosa. Entonces esa serpiente engañadora, que engaña a la gente, ¿verdad? Entonces, imagínense, ese Leviatán que habla Isaías está hablando de un ser con mucho poder, con mucha fuerza, ¿verdad? Un ser que muchos de nosotros nos asustaríamos si lo viéramos de frente, ¿verdad? Hay muchos que hoy ya pasan pegando, como dicen, brincos y saltos y lo andan llamando, invocando, ¿verdad? Todos esos seres humanos que no conocen de Dios y que piensan que pueden jugar con las cosas espirituales, ¿verdad? Demoníacas. Pero en realidad dice la palabra que era una serpiente veloz, engañadora. Y más adelante dice en ese versículo 1, y matará al dragón que está en el mar. Entonces era un dragón, entonces era una serpiente, era dragón, ¿verdad? Y estaba en el mar. Entonces ahí es donde va concordando cada vez más con lo que les acaba de decir del dinosaurio, de todas las historias mitológicas, de que la palabra de dragón, ¿verdad? Ok, seguimos más adelante. El dragón que está en el mar, entonces. Apocalipsis 13:1 dice, me paré sobre la arena del mar
dice Juan. Y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Dice Apocalipsis 13:1. Está hablando de un ser que vivía en el mar, que era una bestia, ¿verdad? Y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Bueno, los que hemos estudiado un poco Apocalipsis el año pasado, estuvimos viendo el significado de estos imperios y los reyes y todo lo que estuvimos hablando de estas cabezas, ¿verdad? Pero aquí estamos hablando de lo que la palabra nos enseña, esa bestia, y también podemos hablar de que más adelante dice la palabra que el dragón es el que le va a dar poder a esta bestia, o este anticristo, ¿verdad? Que también lo podemos ver después en Apocalipsis, en los estudios de Apocalipsis. Salmo 74:14 dice: aplastaste las cabezas del monstruo Leviatán. Entonces significa que este monstruo Leviatán tenía varias cabezas, porque Salmos dice: aplastaste las cabezas del monstruo Leviatán y lo diste por comida a las fieras del desierto. Esto es en Dios habla hoy, una traducción un poco diferente para que entiendan un poco más, pero es muy similar a la Reina Valera 1960. Aquí lo que vemos es que el Señor va a aplastar todas esas cabezas, todos esos imperios, todos esos reyes, ¿verdad? Gobernantes en ese final de los tiempos, que son las cabezas de ese monstruo Leviatán que vive en el mar. Y les diste por comida a las fieras del desierto. Entonces, esa serpiente, ese dragón, dice que es la serpiente antigua, esa serpiente tortuosa, engañadora, tramadora, que podemos ver en Génesis 3:1. Dice la palabra Génesis 3:1: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: aunque Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Muchos se imaginan que la serpiente que le habló a Eva era una serpiente así pequeñita que andaba en un arbolito, ¿verdad? Porque así se lo imaginan algunos. Puede ser que era con un cuerpo de persona que llegó a hablarle a Eva. O puede ser que llegó por la tierra. O puede ser que salió del mar. Eso no lo sabemos. Lo que dice la palabra aquí en Génesis es que la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La serpiente era astuta. Y cuando vemos arriba, en Isaías 27, dice: Leviatán era una serpiente veloz, es decir, se movía muy rápido. Llegaba rapidísimo. Y era tan rápido que donde vio que Eva estaba descuidada por Adán, llegó a engañarla, porque se mueve muy rápido. Los seres humanos no nos movemos tan rápido, ¿verdad? Entonces, ese Leviatán, esa serpiente, no era un ser humano. Podía tener diferentes figuras, de serpiente, incluso de un ángel, ¿verdad? Y ahí poco a poco nos vamos dando cuenta quién es ese Leviatán, esa serpiente antigua que dice la palabra. Pero más claro, Apocalipsis nos lo dice. ¿Quién es? Apocalipsis 12:9 dice: y fue lanzado fuera el gran dragón. ¿De dónde? Del cielo, fuera del cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que acabamos de ver, que se llama Diablo y Satanás. Más claro, ¿verdad? La palabra ahí nos lo aclara. La cual engaña, es decir, es tortuoso, es tramador, es engañador. La cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Esa es esa serpiente que vemos, ese Leviatán que vemos que Isaías nos está diciendo aquí en el versículo 1. En aquel día Jehová castigará con su espada dura y grande y fuerte al Leviatán, a ese Leviatán que fue expulsado a la tierra con sus ángeles. ¿Cuáles ángeles? No que él tuviera ángeles, sino que Satanás
tenía o engañó a varios ángeles que se fueron con él y que se pusieron en contra de Dios. Todos esos fueron expulsados. Un día esto les enseño una serie que estoy viendo muy buena, donde está la escena donde caen y son expulsados. Eso es para los que les gusta un poquillo la televisión, ¿verdad? Así como yo, que soy medio fiebre. ¿Ok? Y dice que ellos fueron arrojados con él. ¿Por qué? Porque se rebelaron contra Dios. Y entonces Dios no permite que nada que no esté en santidad esté con él en el cielo. Y por eso fueron expulsados, porque se rebelaron. Y eso pasa con los seres humanos, que piensan que pueden caminar haciendo cosas que a Dios no le agradan, en contra de Dios, y que van a estar en el cielo un día. Y eso no es así. No se lo aguantó ni a los ángeles, se lo va a aguantar a los seres humanos, Dios, jamás. Dios es perfecto y Él nos va a perfeccionar, nos está perfeccionando, y los que estemos con ropas limpias son los que estaremos con el Señor en su presencia en la eternidad. Por eso tenemos que estar atentos, porque ¿qué pasó con esta serpiente antigua, con el Leviatán? Bueno, fue expulsado a la tierra con sus ángeles y aquí está su dominio mientras tanto. Y ese dominio, porque Él ya fue vencido en la cruz por mi Señor, Él va a buscar cómo engaña a un montón, porque ese es el trabajo de Él, engañar, y es muy rápido, muy veloz, dice la palabra, y va a engañarnos para que todos nos rebelemos en contra de Dios. Ese es el plan de Satanás. Es un plan fracasado, ¿verdad? Pero que sin embargo un montón han caído con un plan ya fracasado. Pero el plan de Dios es perfecto. 1 Pedro 5:8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar, a quién engañar, a quién llevarse entre las patas, como decimos aquí en Costa Rica, a quién llevarse enredado. Y a ustedes no los van a enredar con cosas que no les gustan, los va a enredar con cosas que les gustan. Los va a enredar con la comida, los va a enredar con lo que les atrae a sus ojos, con lo que le atrae a su corazón, ¿verdad? Incluso hasta con el deporte, con el trabajo, con la familia, los va a enredar este Leviatán, este adversario, el diablo. Y por eso vamos a ir viendo poco a poco. Vea que apenas estamos empezando el versículo 1, de quién era ese Leviatán, al que el Señor va a castigar con su espada dura y grande y fuerte, a esa serpiente veloz y serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Versículo 2 decía: en aquel día cantad acerca de la viña del vino rojo. La viña del vino rojo. Para los que sabemos un poquito de la parte de vino o de viñas, hay uvas rojas y hay uvas blancas, ¿verdad? Hay diferentes tipos de uvas, ¿verdad? Bueno, unas verduzcas. Entonces usted puede sacar un vino rojo, puede sacar un vino blanco, puede sacar un vino rosado. Hay diferentes tipos de vino, ¿verdad? Depende de la uva, la cepa, la variedad y toda esa cuestión que ve mucho uno en la sommelería. Pero cuando uno viene aquí a la palabra y uno empieza a decir, bueno, pero ¿por qué el Señor pone acá? En aquel día, dice, cantad acerca de la viña del vino rojo, porque el otro vino no era bueno, solo el rojo. ¿Qué quiere decir eso? Entonces yo me puse a investigar qué quiere decir el vino rojo. Y ahí es donde vamos a ver que ese significado del vino rojo es la viña de Dios. Está hablando de la viña de Dios. No tiene nada que ver con el color de la uva, sino que cuando dice el vino rojo, tiene que ver con nuestro Señor Jesucristo. Y lo vamos a ir viendo poco a poco. Isaías 5:7 dice: ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y aquí vileza; justicia, y aquí clamor. Si se recuerdan los que han leído Isaías capítulo 5, cuando el Señor narra en esta historia que él tenía su viña que amaba tanto, y la había cuidado, y le había dado lo mejor, y le había plantado las mejores vides, ¿se acuerdan?
y que los frutos que dio eran silvestres, terribles, ¿verdad? Y entonces al final, en este versículo 7, el Señor nos aclara que la viña que Él está mencionando es la casa de Israel. Y cuando nos venimos al final de los tiempos, esa viña, esa casa de Israel, ¿verdad? Es el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios al final de los tiempos no solo los israelitas, como tal vez algunos lo piensan, ¿no? Porque hay muchos israelitas hoy que andan peor, ¿verdad? En contra de Dios. El ser israelita o haber nacido en Israel no lo hace uno pueblo de Dios. Que esa es una diferencia muy grande, ¿verdad? El venir a una iglesia no lo hace usted pueblo de Dios. El hacerse cristiano, ¿verdad? El caminar en Cristo, el ser obediente a la palabra, eso lo hace uno pueblo de Dios. Pero no el decir que uno es cristiano, el venir a una iglesia y caminar en contra de lo que escrito está. Por eso aquí cuando la palabra dice que es la casa de Israel, está hablando de su pueblo futuro, su pueblo en aquel entonces que había deshonrado al Señor, porque de eso habla esta enseñanza de Isaías 5, y ese pueblo que el Señor restaura y que es el pueblo de Dios hoy, ¿verdad? Y más adelante dice, es más, les voy a leer una parábola muy famosa de la viña, pero narrada por nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir a Marcos 12, del 1 al 9, dice la palabra así. Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas. Un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos del fruto de la viña. Mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole, le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar a otro, y a este mataron, y a otros muchos más, imagínense. Golpearon a unos y matando a otros. Por último, teniendo aún un hijo suyo, amado, lo envió también a ellos diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Es decir, a los demás no respetaron, pero si mando a mi hijo, a este sí lo van a respetar. Estos labradores que estaban alquilando la viña de este señor. Dice, mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Y tomándole le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el señor de la viña? ¿Qué hará este señor porque le hayan matado a su hijo? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Y los que hemos leído esta parábola sabemos de quién está hablando aquí el Señor, ¿verdad? Sabemos que esa viña que el Señor amaba, el Señor ama, esa viña es su pueblo, ¿verdad? Es su pueblo, es su relación con su pueblo, es su iglesia. Esa es la viña que podemos ver acá. ¿Y qué fue lo que hizo el Señor? La cuidó, le dio lo mejor y se la alquiló a unos labradores. Es decir, se la dio a algunos líderes religiosos para que llevaran a su pueblo a la obediencia, para que les enseñara a su pueblo las verdades de Dios. Pero estos labradores no lo hicieron, no daban fruto, no le daban fruto. Y el Señor mandaba ¿a quién? Dice que a sus siervos, a los profetas. Y mandó a varios profetas y los golpearon y los apedrearon y después los fueron matando. Y después mandó al mayor de los profetas, a su propio hijo, a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué pasó? Lo mataron. Todo esto que el Señor está narrando aquí, nuestro Señor Jesucristo, Él estaba diciendo lo que habían hecho ese montón de religiosos durante tanto tiempo y lo que iban a terminar haciendo con Él también. Porque Él era ese hijo que el Señor había enviado y que iba a ser rechazado. Aquí vemos
Esa viña que el Señor siempre ha tenido y siempre ha amado, que ha sido su pueblo, su iglesia. Que Él siempre ha querido darle lo mejor. Esa amada, dice la palabra. Jeremías 12:10 dice: muchos pastores han destruido mi viña, hollaron mi heredad, convirtieron en desierto y soledad mi heredad preciosa. Yo busqué también en la traducción Dios habla hoy y dice: muchos jefes enemigos han destruido mi viñedo, han pisoteado mi campo, han convertido en desolado desierto el terreno que yo más quiero, la iglesia. Qué duro, ¿verdad? Como muchos han llegado a tener puestos de liderazgo en las iglesias, han llegado a ser los pastores de las iglesias, los líderes de alabanza, de adoración, los encargados de la escuelita y qué sé yo, póngale ahí el título que quiera. Esos líderes, esos encargados de esas iglesias, de esos ministerios, y han venido a destruir esa iglesia. Han venido a meter el dedo en la llaga. En vez de sanar la herida, han venido más bien a hacer más grande esa herida. En vez de venir a consolar a los hermanos, han venido a criticarlos y a señalarlos. Han venido a destruir ese viñedo del Señor. La iglesia del Señor hay que cuidarla. La iglesia del Señor hay que amarla. Hay que dar todo por cuidar la viña del Señor. Pero hermanos, la verdad es que en estos tiempos es lo que menos vemos. Vemos cada vez cristianos menos comprometidos en la iglesia. En estos tiempos vemos cada vez más cristianos preocupados por el día a día de su vida, de su casa, de su trabajo. Y en la iglesia, los demás que va a ver qué hacen. Porque yo estoy ocupado. Porque yo no puedo. Tengo otras responsabilidades. Es una lástima. Vemos a predicadores predicando cualquier tontera. Un día estos me decía un hermano, mi hermano, de hecho, mi hermano, que él está en una iglesia, y él me decía, ¿usted sabía, mi hermano? Dice, un pastor de no sé qué allá en Estados Unidos predicando una predica que le hizo la IA, la inteligencia artificial. Iglesias poniendo música disque cristiana hecha por la IA. Me decía mi hermano, ¿qué será? Que el Espíritu Santo está capacitando a la IA para que haga todo eso. Vean lo mal que está descuidada la iglesia del Señor. La viña del Señor está siendo pisoteada, destruida por ese montón de religiosos, por ese montón de perezosos que no tienen tiempo para hacer del Señor y que ponen excusas todos los días para hacerle todo menos para la palabra del Señor. Es una lástima como está la iglesia. No esta está muy bien. Yo hablo por las demás. No, hermanos, hablo por esta también. Por todas. Todas las iglesias locales. Somos de una sola iglesia, que es la iglesia de Cristo. Y cada uno de nosotros tiene una responsabilidad como hijo de Dios. Y cada uno de nosotros sabemos si estamos esforzándonos por servirle a nuestro Señor o por servirnos a nosotros. Cada uno de ustedes sabe si viene aquí para quedarle bien a la esposa, al esposo, o para que lo vean que hace algo, o para que vean que soy cristiano. O cada uno de ustedes viene aquí porque en verdad viene con un corazón contrito y humillado al Señor. Y viene a que el Señor le hable. Y viene que el Señor le restaure. Y viene que el Señor le diga las verdades. Estás aflojando. Estás mal. Yo sé que duele, pero es una verdad. Me gustaría decirles que estamos súper bien. Bendecidos y en victoria, dice más de uno. Pero
La realidad es que el cristiano cada vez está más mal, cada vez está más dormido. Le decíamos a nuestros hijos, estábamos haciendo el devocional, velad y orad, porque el enemigo cuando estamos dormidos es que nos ataca. Ni una hora pudieron aguantar, le dice el Señor a los discípulos, ni una hora. Y no lo hizo una vez, 3 veces. Ya la tercera dijo, no, mejor que duerman, porque hay velad y orad. Y la iglesia hoy no está velando, está durmiendo, está comiendo, se está divirtiendo, pero lo que menos están haciendo es sirviéndole al Señor. Y servir al Señor no es venir aquí a predicar la palabra, nada más. Esto es parte de un servicio, el venir y predicar. El servir al Señor es tantas cosas, hermanos. Visitar enfermos, en las calles, en las cárceles. Tantas cosas que es servirle al Señor. Porque cuando le servimos al Señor, el primero que se edifica es uno. El primero que se bendice es uno mismo. Pero aquí vemos a esos labradores que teniendo todo lo que el Señor les dio, una viña que estaba cercada con vallado, con un lagar, con una torre edificada por el propio Señor, todo se los dio en las manos, pero no dan frutos. Pero siguen como antes. Pero pasan los años y siguen igual. ¿Qué pasa con esos religiosos, hermanos? ¿Saben qué dice la palabra? ¿Qué va a pasar con esos religiosos? Que van a ser quebrantados. Que van a ser cortados, dice la palabra. Que van a ser quemados. Hermanos, lo que estoy diciendo es una realidad. No es que yo quiera que sean quebrantados y cortados y quemados. No. Es que la palabra lo dice. Cada uno de ustedes sabe cómo está. Por eso tenemos que, primeramente, dice la palabra que tenemos que ver la viga que está en nuestro ojo. No la paja del otro. La viga que está en nuestro ojo. ¿Cómo estamos cada uno de nosotros? Dice Isaías 27:11, ahí mismo, en el versículo 11, las ramas de un árbol se quiebran cuando se secan. Entonces las mujeres las recogen y hacen fuego con ellas. Es un pueblo sin inteligencia, por eso su creador, el que lo hizo, no le tendrá compasión ni misericordia a esos religiosos, a esos cristianos que caminan como mundanos. No les tendrá compasión ni misericordia, dice el Señor. Un Dios que es misericordioso y compasivo. Pero si nosotros sabemos esto, no podemos jugar con las cosas de Dios. Al Señor le duele cuando nosotros decimos que somos sus hijos y caminamos haciendo lo que a Él no le agrada. Al Señor le duele. Dios no puede ser burlado, hermanos. Dios no puede ser burlado. Lucas 13:7 dice, entonces le dijo al encargado del viñedo, he venido 3 años seguidos a ver si esta higuera tiene higos. He venido 3 años seguidos a ver si ya esta iglesia está dando frutos. A ver si Emanuel está ya dando frutos, que va a cumplir 2 años. O siguen igual. Pero nunca los he encontrado, esos frutos. Por eso, córtala, dice el Señor. ¿Para qué desperdiciar un pedazo de tierra? ¿Para qué seguir
con esa iglesia ya local si no da frutos? Y aquí es donde nosotros nos damos cuenta por qué muchas iglesias se han cerrado, hermanos. Cuando una iglesia se cierra, no es porque un hombre tomó una decisión que la voy a cerrar y punto, aunque así lo ven muchos. No. Cuando una iglesia se cierra, hermanos, es porque Dios tomó esa decisión y le puso en el corazón de ese hombre, de esa mujer, de esos hermanos que estaban a cargo, de que se cerrara. Porque aquí la palabra dice, ¿para qué desperdiciar ese pedazo de tierra? ¿Para qué desperdiciar recursos en un local, en una iglesia, donde todo el mundo está sentado tranquilito y nadie se quiere incomodar y nadie quiere ir a predicar y nadie quiere ir a evangelizar y nadie quiere ir a darle de comer al hambriento? ¿Para qué? No, córtala, dice el Señor, porque no está dando frutos. Y ahí es donde yo entendí, porque yo he conocido iglesias que se han cerrado. Muchas veces yo decía, Señor, ¿pero por qué? ¿Pero por qué la iglesia se cierra? ¿Pero por qué esta otra iglesia? ¿Pero qué pasó con este pastor? Y aquí lo entendí, porque no están dando frutos. Porque sus ramas están secas. Nosotros como iglesia, hermanos, no podemos estar secos. El Evangelio es agua viva que nos fortalece todos los días, que nos guía, que nos enseña qué debemos hacer, cómo debemos de caminar cada día. Nosotros tenemos que dar frutos de nuestro arrepentimiento, esos frutos del Espíritu Santo que nos dice la palabra. No podemos estar caminando en la carne. No podemos seguir en esa vida de pecado. Porque si nosotros tenemos la simiente de nuestro Señor en nuestra vida, el Espíritu Santo en nuestra vida, no podemos pecar. No debemos pecar. Lastimosamente, muchos no han entendido todavía. Muchos han pasado esta semana peleando y agarrados unos con otros, criticándose unos a otros, perdiendo el tiempo, metidos en este mundo y no en el Señor. Y tanta necesidad que hay en las calles, tantas personas que están deseando un lugar como este para congregarse, tantas personas que necesitan una bolsita de arroz para comer. Y nosotros, ¿nos estamos moviendo o no nos estamos moviendo? ¿Estamos sirviendo o no? ¿O nos estamos secando? Esa es la viña del Señor, la que el Señor nos ha dado. Esa relación con Él, esa salvación, esa iglesia, que es la iglesia del Señor. Tenemos, hermanos, que trabajar, que esforzarnos, que dejar de estar perdiendo el tiempo. Porque el tiempo no se recupera. Por eso nosotros tenemos que dedicarle el tiempo a nuestro Señor. Esta profecía del vino rojo la podemos encontrar también en Génesis 49, del 10 al 12. Y dice la palabra del Señor: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. ¿Saben quién es Silo? El Mesías, el Cristo. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, el Mesías. Y a él se congregarán los pueblos, atando a la vid su pollino, y a la cepa el hijo de su asna. Lavó en el vino su vestido, y en la sangre de sus uvas su manto. Sus ojos rojos del vino
y sus dientes blancos de la leche. Esa es la descripción de nuestro Señor. Qué hermoso cuando se cumple esta profecía. Cuando venga el Mesías, donde todos los pueblos se congregarán, dice la palabra. Imagínense, atando la vid, su pollino, es decir, el burrito a la par de las uvas y nada va a pasar. Ustedes ponen ahorita un burro a la par de un tomatal y se los deja limpio, ¿verdad? ¿Ah? Pero ahí dice la palabra que va a estar el burrito ahí a la par de las uvas y no va a pasar nada. Va a haber una paz, una tranquilidad. Y más adelante dice, y la cepa al hijo de la, es decir, al burrito pequeñito, el que es más terremoto todavía, lo pone a la par de la cepa, de la mejor parte del viñedo, donde están empezando a dar flores, los racimos de las uvas. Y ahí va a estar el bebito. Y no va a pasar nada, no va a haber destrucción, todo va a ser esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa es la palabra. Y dice que lavó en el vino sus vestidos y en la sangre de uvas su manto. Ese manto va a ser rojo, carmesí. ¿De qué? De esa sangre derramada por nosotros. Nuestro Señor Jesucristo. Por eso, cuando vemos aquí, nos devolvemos otra vez a Isaías, y dice la palabra, en aquel día cantad acerca de la viña del vino rojo. Es esa viña, esa iglesia, de esa sangre derramada. Es la iglesia de Cristo, la que Él nos está hablando aquí en su palabra. En aquel día, su iglesia, su pueblo, la nueva Jerusalén, dice la palabra del Señor. Esa iglesia, esa viña del vino rojo, la viña de Dios. Isaías 27:6 dice, días vendrán cuando Jacob echará raíces, florecerá y echará renuevos Israel, y la faz del mundo llenará de fruto. ¿De cuál fruto? Del fruto de Dios, del Espíritu Santo. Días vendrán. Y cuando habla de Jacob, está hablando de la descendencia. Y es nuestro Señor Jesucristo. Esas raíces, florecerá y echará renuevos Israel, esa nueva Jerusalén. Ese pueblo que el Señor va a salvar es un solo pueblo. No son diferentes pueblos, es uno solo, el que le obedece a Él. Judíos y griegos, dice la palabra. Gentiles, israelitas, todos unidos en un solo pueblo. Porque todos van a llegar a ser esa viña del Señor, esa iglesia que Él quiere. Esa iglesia que Él ama, que Él cuida. Que dice su palabra aquí en el versículo 3. Yo Jehová la guardo, cada momento la regaré. La guardaré de noche y de día, para que nadie la dañe. Ese va a ser el final del tiempo. Qué hermoso, ¿verdad? Lo que Isaías nos dice en esos 3 versículos. De día y de noche, para que nadie la dañe. Ese va a ser el fin de tanta maldad, de tanta destrucción en la que está viviendo este sistema, este mundo. Ese fin de los tiempos. El Señor nos va a guardar de día y de noche porque Él no descansa. Nosotros vamos y dormimos porque estamos cansados y necesitamos, aunque sea una hora, le digo yo a mi esposa, porque ya no aguanto el sueño, ¿verdad? Cuesta que ustedes aguanten 3, 4 días sin dormir. Yo creo que aquí hay unos que no aguantan ni 2 días sin dormir. Yo, dice mi esposa, sí, es muy dormilona, sí. Pero el Señor no descansa. Él nos guarda de día y de noche. Porque somos su viña hermosa. Porque Él nos ama. A todos los que estamos aquí, hermanos, todos. Él nos ama. Incluso a los que no están en la iglesia. Incluso a los que están allá afuera.
Él los ama porque Él los creó. Y Él lo que quiere es que nosotros vayamos por esas personas. Vayamos por esas personas, por esos inconversos. Hagamos nuestro trabajo. Demos frutos. Hermanos, si no, se van a secar. ¿Y qué va a pasar con esos que se secan? Van a ser echados al fuego, como la leña. Esa es la palabra, lo acabamos de leer. Van a ser cortados. Yo espero verlos a todos en la eternidad y abrazarlos y decir, ¿se acuerdan cuando estábamos allá en Oruca? Mis hermanos, a todos los quiero ver allá. Pero yo sé y estoy seguro que no todos vamos a estar allá. Solo los que caminemos conforme al Señor. Demos frutos conforme a la palabra. Seamos obedientes a su palabra. Y no solo a no hacer el mal, sino ir a hacer el bien. Porque muchos no hacen nada para no hacer lo malo. No hacen nada para no hacer lo malo. Y les pasa como aquel siervo que se le dio un talento y lo guardó y no hizo nada. Y tome, Señor, porque yo sé que tú eres bien bravo, bien enojón. Aquí está el talento. No, tenemos que multiplicar ese talento. Es lo que la palabra nos enseña. Y la iglesia que no está multiplicando los talentos que Dios le da, va a ser cortada. Va a ser cerrada. Y si no me cree, pregúntenle a un montón de pastores que hoy ya no tienen iglesia. Pregúntenle a ese montón de hermanos que hoy andan sin iglesia porque se cerró. Es que donde yo estaba se cerró la iglesia. ¿Y qué estaba haciendo usted? ¿Estaba dando frutos? Es que no, porque es que el pastor... No le eche la culpa al pastor. ¿Qué estaba haciendo usted en la iglesia? Si usted... Es que la iglesia no la hace un pastor, la iglesia la hacemos los hermanos. La iglesia es de Cristo, todos. Donde hay 2 o 3 congregados en el nombre del Señor, eso es iglesia. Por eso nosotros tenemos que estar caminando conforme la voluntad de Dios. Amén. Pónganse de pie, hermano, vamos a terminar con este mensaje hermoso, maravilloso, que nos dice Apocalipsis 22, 12 al 14. Oiga, qué hermoso lo que el Señor nos dice, iglesia. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, dice el Señor, para recompensar a cada uno según sea su obra. Según sea su obra. Si no ha hecho obras, no hay recompensa para usted. Y si ha hecho poquitas, va a tener una pequeña recompensa. Yo quiero una gran recompensa. Y la recompensa más grande para el cristiano es estar a los pies de Cristo. Mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, dice el Señor, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados, doblemente bendecidos, los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. Aquel árbol que le fue negado a Adán y a Eva por desobediencia. El Señor lo tiene preparado para usted y para mí, para todos los que lavamos nuestras ropas y limpias esas ropas delante del Señor, sin mancha, sin pecado. El Señor nos va a dar derecho a ese árbol de la vida para entrar por las puertas en la ciudad, en la Nueva Jerusalén. Qué hermoso, ¿verdad? Hermosísima la palabra del Señor. Padre Santo, gracias, Señor. Gracias por tu palabra una vez más que ha sido expuesta hoy. Gracias, Señor, porque entendemos que nos falta tanto por hacer, Señor. Que apenas estamos empezando, que somos una iglesia local muy joven, con 2 años apenas, Señor. Vamos a cumplir apenas 2 años. Y hemos hecho tan poco, Señor. Y a veces sentimos como esa impotencia, que tenemos que hacer más. Pero, Señor, te pedimos, Señor, que guíes a cada uno de mis hermanos aquí
presente, Señor, a caminar esa milla extra. Que traigas a esos hermanos, Señor, que están dispuestos a caminar esa milla extra, Señor. Que quieran ser partícipes de tu obra maravillosa. Que quieran ir a donde tú quieras llevarnos, Señor. A predicar tu palabra a tiempo y fuera de tiempo. A caminar en obediencia a tu palabra, Señor. Y dejar de estar perdiendo el tiempo en banalidades, Señor. En el pecado. En la pereza. En la amargura. En este mundo, Señor. Que es un sistema totalmente del enemigo, Señor, para engañarnos, para desviar nuestra atención, para separarnos de ti, Señor. Pero tú eres tan maravilloso, Señor, que has hecho con nosotros, Señor, una nueva criatura. Y nos has dado la instrucción más hermosa y maravillosa que es tu palabra, Señor. Para poder conocerte cada día más. Buscar a través de ella tus deseos, Señor. Tu verdad, tu guía, tu amor. Para que podamos entender, Señor, que aquí está nuestra seguridad, en tu palabra. Que aquí, Señor, podemos cultivar y alimentar esa relación hermosa y maravillosa que tú nos has dado, Señor. De tenerte a ti, de hablarte a ti directamente, Señor, sin ningún intermediario, sino solo a ti, Señor Jesús. Para que tú, Señor, nos lleves a tu verdad, a ese camino, a esa vida eterna que eres tú, Señor. Gracias, Señor, por lo que sigues haciendo en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque sabemos que los que estamos en ti, Señor, que los que estamos contigo, Señor, vamos a ser perfeccionados cada día, Señor. Hasta llegar a esa imagen perfecta del varón perfecto que tú quieres de cada uno de nosotros, Señor. Para poder alcanzar las bendiciones que tú quieres para nosotros, Señor. Porque especialmente nosotros queremos honrarte. Con nuestra vida, con nuestros hechos, con nuestros pensamientos, con nuestra boca, con nuestro cuerpo. Queremos honrarte, Señor. No queremos, Señor, defraudarte. No queremos ir en contra tuya, Señor. Queremos solamente obedecerte a ti, Padre Santo. Porque tú eres nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro Creador, nuestro Salvador. Gracias, Señor, por ser tan bueno y maravilloso. Te amamos y te bendecimos, Señor Jesús. Y una vez más, adoramos tu nombre, Señor, con esta adoración, con esta alabanza hacia ti, Señor Jesús. Bendito